Hola a todos, soy Diana Rey, directora de Fundalectura, y hoy tengo el enorme placer de conversar un rato con Irene Vasco. Irene, que ha sido un poco el faro de todos los que hacemos promoción de lectura en este país. Irene, gracias por estar hoy con nosotros. No, a ti, Diana, la agradecida soy yo. Fundalectura siempre ha sido mi casa, sobre todo desde que tú estás. Es más casa que antes, pero creo que somos muchos los que estamos cerca a todos estos procesos del Faro. Es una responsabilidad muy grande, entonces... Pero así es, sin duda así es. Muchas gracias. Irene, Fundalectura cumple 35 años el próximo año ya, es ya un adulto casi contemporáneo, digamos, y tú estuviste cerca de la gestación de este proyecto. Y antes de que hablemos de todo lo que ha sido tu trayectoria como promotora, yo quiero que me cuentes un poquito cómo se pensó Fundalectura desde el comienzo y cómo fue ese inicio de imaginarse que en Colombia pudiera existir una entidad que promoviera la lectura. Bueno, ahí hay que dar los créditos a quienes crearon Fundalectura. Por un lado, las empresas, la Cámara del Libro, Propal, Carvajal, no me acuerdo. Smurfit, el otro fundador. Sí, que tuvieron el compromiso, que dijeron tenemos que formar lectores en un país para que realmente tenga posibilidades de desarrollo, de mejoramiento de la calidad de vida de todos. Tienen que llegar los libros a donde no llegan. Y la gestora Silvia Castrillón, sin duda, venía de ACLI, que era la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil. Sí, creo que no era libro infantil, sino lectura. Bueno, era distinto a lo que es ahora el ACLI. Ya son 35 años. No, mi memoria no da para tanto, que ella también, hay que decirlo, ha tenido el compromiso por la lectura en Colombia a lo largo de todos estos 30, 40 años. Pero antes de ACLI, también hay que dar un poquito de créditos. Estaba el compromiso de la Biblioteca Nacional, estaba... Ahora los nombres comienzan a... No te preocupes. Beatriz León. Estaba el CERLAL, que estaba Lucila Martínez, ya empeñadas en que hubiera un programa nacional de lectura y escritura. Todavía era todo muy incipiente, pero ellas tenían la conciencia y comenzaron a mover todo eso. Luego fue que llegó Silvia. Claro, y te pregunto por esto porque yo, que tengo el honor de dirigir esta entidad hoy en día, pienso 35 años es la adultez, ¿no? 35 años es ya un proceso que se puede evaluar, que se puede medir si se quiere, pero que también es como una historia de vida. Irene, yo creo que tú eres una de las pioneras en este ejercicio de la promoción de lectura, de recorrerse el país y de entender lo complejo, lo distinto que significa formar lectores. Porque nos cuentas un poquito cómo decides meterte por ahí. Porque María del Sol, por ejemplo, siempre que hablo con ella, orgullosamente me dice, no, yo soy maestra, soy artista, soy promotora, pero soy maestra. ¿Desde dónde te paras tú para decir, desde aquí soy promotora de lectura y arranco? Porque bueno, además de tus otras facetas, por supuesto que ya hablaremos de ellas, pero yo siento que si hay una persona que se ha recorrido el país, que se ha preocupado por no universalizar la promoción de lectura, y es entender las diferencias de las comunidades, es entender que un promotor lo tiene que hacer distinto a cada lugar al que vaya, eres tú. Bueno, porque ni siquiera es porque lo haya pensado, sino porque así sucede. Yo llego cargada de los mismos libros a los diferentes lugares, y ahí es donde descubro que esos libros no me sirven o sí me sirven, y cómo logro entablar un diálogo. A veces los libros no me sirven para nada. A veces un libro que yo no he pensado en que va a desencadenar algo es el que es decir, da la vuelta de tuerca a la situación. Es tener más bien la sensibilidad, las antenas puestas para entender con quiénes estoy
y al principio siempre hay cierta distancia y cómo logro romper esa distancia, acercarme para darle vida realmente a los libros. A veces es solo cantando, jugando, con un tiempo de encuentro muy fuerte, pero mi objetivo siempre es llegar a los libros. Pero a veces no se puede desde el principio. Distintos caminos. Yo sé que tú eres súper minuciosa y metódica en tu trabajo y tienes ese ejercicio maravilloso que esperamos heredar algún día, que son tus bitácoras de viaje. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué significan y qué hacen en ti? O sea, ¿qué es ese insumo tan maravilloso que tienes en esos cuadernos? Bueno, no es para todos los talleres, porque si voy a un colegio dentro de un rato, pues no voy a tomar notas. Pero si voy a enfrentarme a una situación con ciertas características, a donde yo también me sienta insegura, porque yo no tengo seguridades de nada, trato de prepararme lo mejor posible, averiguar para dónde es que voy. A veces no tengo ni idea, como me ha pasado creyendo que voy a dar un taller de 2 días en un sitio urbano y me montan en un carro, me llevan a una carretera y me dicen ahora hay que caminar 1 hora hasta el resguardo indígena en medio de la selva y pasar allá unos días maravillosos aprendiendo, pero sin que yo tuviera preparación previa, Claro. no sé, todo eso sí lo tengo que anotar. Esas experiencias para mí son de crecimiento en mi experiencia, pero también tiene que quedar todo escrito para yo poder reflexionar posteriormente, poder escribir un artículo, aunque no se publique, pero donde yo sepa qué fue lo que hice, que no sea un activismo, ir por ir y que qué delicia, la pasamos no sé qué, y el millón de fotos, porque ahora las tomo fotos un son, millón de fotos. claro. Sí, pero tengo una caja enorme de fotos de cuando eran en papel. Yo me gastaba una fortuna. Eso parte de documentar toda esta trayectoria. Sí, del Amazonas, del Guaviare, de la Guajira, de muchas partes que tengo que digitalizar en algún momento dado, pero no es ahora porque se pueda tomar, es que es siempre porque yo pienso que hay que documentar ese trabajo. Y bueno, los cuadernos en donde trato de entender para dónde voy. Imprimo, leo, hago propuestas para mí misma. ¿Qué voy a hacer? Por supuesto, esas propuestas ¿Suceden o no? Sí, no suelen cumplirse para nada. Mira, los materiales que llevo, todo, los mapas a donde voy a ir, y ya ahí sobre el terreno comienzo a recoger con quiénes estoy, dónde me quedo, cómo es el camino, de la hormiga al tigre 15 minutos, del tigre a la entrada de la vereda 1 hora en camioneta, caminada hasta el camino, ayudada porque me tenían que dar la mano porque era plena selva, claro. Y yo iba cargadísima, y todo lo que sucede durante esos días. Es decir, es un diario de campo total. Diario de campo. Es un diario de campo de una promotora de lectura. En Sí. este caso, digamos, en este ejercicio. Las intenciones del taller. Y aquí, por ejemplo, pongo esta notica. Fue triste ver cómo las producciones comunitarias se maltrataban y eran dejadas en los rincones. Fue sorprendente ver que las basuras permanecían y aumentaban en el suelo sin que nadie se molestara en recogerlas. Son anotaciones. Yo en este momento, ¿qué me voy a acordar de eso? Me sorprende lo que escribí ahí, pero pienso que todo esto me ayuda luego a reflexionar, a hacer otro taller, pasarle la voz a los jóvenes promotores, a decirles, mire, cuando vayan a campo y pasen cosas así, piensen en estas cosas, no es que copien, pero tengan en cuenta este tipo de cosas. Mira que me encanta ese ejercicio, Irene, porque en esta experiencia de Fundalectura, que para mí también ha sido un enorme aprendizaje,
te encuentras con promotores muy juiciosos, muy rigurosos, pero también te encuentras con el activismo, ¿no? Como el animador de lectura o el animador en seco, porque muchas veces ni se utilizan libros. Un poco se pierde como la rigurosidad de lo que significa y del valor que tiene realmente llevar la palabra a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de las bitácoras me parece esencial para el trabajo que hacen nuestros promotores. Bueno, Irene, te recorres el país, paralelamente escribes, porque además eres una autora prolífica, tienes libros maravillosos, inolvidables, emblemáticos. Gracias. ¿En qué momento tu vida da este giro y vamos a llegar a lo que estamos celebrando realmente, que es la Biblioteca de la Alegría? ¿Cómo nace ese proyecto, que es una quijotada, la verdad? Pues yo nunca lo tomé como una quijotada, sino las cosas fueron sucediendo un poco sin culpa, naturalmente. Allá en la vereda La Alegría del municipio de Santiago de Tolú, en Sucre, tengo una casa de toda la vida, de la familia. Allá hemos tenido casa desde que yo era bebé. Yo conocí el mar ahí. Y primero era en el pueblo y cuando ya comenzamos a colonizar el lugar en la vereda, ahí no había camino, había que llegar en lancha, era una comunidad muy, digamos, aislada. Los niños no iban al colegio porque había que caminar una hora, entonces sencillamente vivían ahí tranquilos. A mí me parecía paradisíaco, pero un día una de las niñitas vecinas todas venían a jugar y yo siempre llevaba libros y les leía cuentos, por, por, porque así soy. Porque está en tu ADN, Sí, así porque es así es. Y porque iba con mis nietos y llevaba libros para mis nietos y les leía y todo el tiempo me decían, señor, la tarea. Ellos no tenían tareas porque no iban a ningún lado. Los niños de 14, 15 años no sabían leer. Y un día una de las niñitas lloraba y lloraba porque le dolía la muela. Entonces yo conseguí una bicicleta y me la llevé para el pueblo, le sacaron la muela, es decir, estaba tan mal que no tenía arreglo. Y, y el doctor le preguntó que de lavarse los dientes, dijo, no, nosotros no tenemos cepillo ni colgate, usaban la palabra como genérica, sí, la marca. La marca, no decían dentrífico, era una palabra muy difícil. Claro. No, en la casa no hay esas cosas. Y yo comencé a pensar, esto que a mí me parece el paraíso, donde no necesitan nada, sí necesitan. Tienen que tener mejores condiciones, estos niñitos están creciendo. Y también ahí en el Golfo de Morrosquillo comenzó a escasear la comida. Antes había millones de pescados, ahí nada más recogían, sacaban la red y recogían y ya tenían comida y una libra de arroz y había plátanos y yuca y mangos entonces, pero estaba Ecopetrol, estaba todo el cemento, los barcos vikingos y ya no había pescado, no había esa comida abundante que había y los jóvenes tenían que salir a rebuscarse, pero sin tener ninguna herramienta. Y yo dije, tienen que aprender a leer. No es cuestión de esta señora de ciudad que llegó con su carreta. Cuestión de supervivencia. Sí, claro. Son mis vecinos y yo pienso que necesitan mejorar su calidad de vida aprendiendo a leer. Y ahí viene la historia de Carmen Antonia, que ella es la protagonista. Yo solo fui con esa cuestión de señora de ciudad, pero es que encontrar a alguien como Carmen Antonia, sin ella nada habría sido posible. Escribí un proyecto, mis amigos de Confenalco Antioquia me ayudaron, fuimos todos juntos y me fui a perseguir al alcalde, a los concejales, porque me enseñaron que había que hacer un acuerdo. Claro.
Yo no tenía ni idea de nada de eso. ¿De cómo se hacía? Sí, también tengo la bitácora de la ida tal día a la alcaldía y que nadie me recibía. Y me devolví a la casa triste y Carmen Antonia, que me ayudaba, que me cuidaba las matas y eso, yo le contaba. Y yo acababa de quebrar, mi librería Espantapájaros acababa de ser cerrada en la época de la recesión terrible, pero tenía muchísimos libros y libros de gran calidad que me habían quedado. Y yo le dije, mira, si yo te mando unos libros, ¿tú harías lo que yo hago con los niños? Leerles los cuentos y prestárselos. Y a ella le brillaron los ojos, a ella le pareció encantadora la idea, pero es que yo le vi la cara. Ella le prestaba los libros, ella era la única que tenía hijas que habían ido a estudiar al pueblo, que habían hecho bachillerato. Y ella prestaba los libros de sus hijas. Yo la vi, yo le dije, pero tú eres una bibliotecaria. Total. Sí, yo estaba ahí con ella haciendo cuentas de matas cuando entraron niños a pedirle. Ella entró y les sacó libros. Y ahí fue cuando yo le pregunté. Entonces armé la primera colección de 100 libros. Fui a esa cosa de no sé qué bibliotecas que venden las tarjeticas de préstamo. Para catalogar y armar la Sí. biblioteca. Armé 100 libros con no código, No el DUI, nada de eso, no, sino, pero las fichas bibliográficas. sí, pero puntos rojos para los más chiquitos, puntos azules para los que podían leer un poquito y puntos. Hiciste tu propia sistema de catalogación, sistema, digamos, sí. si se quiere. Todavía hay libros, eso fue hace 25 años. Oye, ya, estuve mirando el cuaderno en estos días y fue en el 99, yo creía que había sido en el 2000. Estamos cumpliendo Ya, 25 años. Increíble. Y me fui y qué pena, yo me alargo, pero es que a mí me fascina No, contar esa por favor. historia. Le dije, Carmen, reúne a los niños y ahí frente al mar, en una terraza, hice la primera hora del cuento, tengo la foto. Y cuando vi que ya los niños habían perdido el tiempo de atención, les entregué los libros. Ellos estaban sentados en el suelo. Y Carmen puso el grito en el cielo. No, 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 no. Es que van a dañar los libros. Ellos no saben. No, 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 Carmen. Déjalos. Los libros son para ellos. Tranquila, no te preocupes. Niños, ¿y quiénes van a llevar libros a sus casas? Y ahí Carmen se iba a morir de verdad. Porque es que los niños se iban por la playa, no tenían ni camisa ni nada. Era la playa. Le dije, mira, los libros van a volver, tú no te preocupes. Y si no vuelven, no importa. Aquí nadie te está diciendo que tienes que llevar un inventario, nadie te va a cobrar nada. Los libros van a estar en tu casa, pero los libros son para los niños. Y ahí ella entendió todo perfectamente. Y si tú le preguntas 25 años después, ella dice, los niños no dañan los libros ni los pierden. Todos los devuelven. A veces pierdo libros porque se los presto a los adultos, a los profesores. Eso sí. Sí. O sea, Carmen Antonia lleva 25 años al frente de la Biblioteca de la Alegría. 25 wow. Sin sueldo, sin recibir nada. Ahí no hay acuerdo municipal, no hay presupuesto de la gobernación, no hay una ONG, es Carmen Antonia. ¿Y tú detrás? Siendo un poco la madrina de ese proceso. Sí, pero yo no vivía allá. Claro. Yo mandaba libros, mis amigos Gloria Rodríguez y Luis Bernardo comenzaron a mandar también, a ayudar, íbamos siempre a la playa, pero a mirar, a ayudarle a Carmen, a decirle, por ejemplo, que descartara. Eso sí que era difícil, claro. Porque los vecinos comenzaron a mandar cajas de libros, de basuras. Claro. Eso suele pasar con las donaciones de libros. A Fundalectura a mí siempre me dicen, pero ustedes ¿por qué no reciben donaciones? Y digo, pues porque es que en general las donaciones es lo que la gente no quiere tener y realmente se gasta más esfuerzo, dinero en hacer el descarte que lo que realmente sirve o que se puede utilizar. Irene, este sueño de 25 años, yo creo que este año recibí el premio más importante que tiene un proceso como este en el mundo, y es que IBI te entrega
el iRead, que es el premio a procesos de promoción de lectura Gracias a ti. en el mundo. ¿Cómo lo recibes? ¿Qué significa tenerlo? Y bueno, Carmen Antonia, los niños, pero también ver que cuando yo te digo Quijotada es porque es estas ideas que son maravillosas, pero que al final necesitan una Carmen Antonia, una Irene, ¿no? Una persona que reme, que siembre y que tenga paciencia. En general, yo siento que los procesos culturales eh, mueren por eso, por falta de paciencia, por pensar en que los resultados son inmediatos y pensarse que es un sueño que lleva 25 años y que hoy, en este marzo en Bolonia, recibe este premio tan importante. ¿Cómo te sientes? Bueno, es que cuando tengo que expresar algo que es tan grande, me desborda y yo quedo así como sin palabras y ahora yo qué digo y ahora cómo agradezco porque el agradecimiento es tan grande que, que, que no lo puedo expresar. Así que creo que me voy a quedar sin palabras con esa pregunta. Puedo contarte historias, pero no sentimientos. Pero como, o sea, cuando te llamamos, cuando te contamos, No, pues Irene, eso fue increíble, que yo ¿qué no lo podía pensaste? creer. Es que primero la nominación, cuando Claro. tú me llamaste, que en conjunto con Canadá me iban a nominar, yo no entendía qué es lo que va. Para mí fue todo muy raro, ya teniendo que organizar todo el material, la información, mirando bien qué era el concurso, Pero ese todo proceso, eso. Irene, cuando hicimos la nominación, que igual, claro, para un premio, digamos, de esta dimensión, pues tiene una preparación, hay que entregar un montón de información, hay que sistematizar la experiencia, hay que enviar fotografías, hay que mandar los perfiles, bueno, todo este tema. Ese ejercicio no te aterrizó un poco y te dio la dimensión de una cosa increíblemente grande, importante y maravillosa que habías hecho durante 25 años. Yo te confieso que no, porque es que yo nunca lo he sentido así como que es algo tan grandioso, sino que es una vecina, porque además se fueron sumando los vecinos. Yo tengo que dar los créditos Por supuesto. a los propietarios de las otras casas, porque la biblioteca funcionaba en la casa de Carmen Antonia, que se fue llenando de libros, pero había otros vecinos que dijeron, ay, una biblioteca en una casa no funciona, y fueron ellos, sobre todo María Soledad Restrepo, una antioqueña, que, que reunió las cosas que yo no sé hacer, como de conseguir que se hiciera una recolecta de dinero, que se comprara un lote, que se construyera una bella edificación. Eso sí lo hicieron fueron los vecinos. Y que siguen apoyando la biblioteca. Cuando hay que pintar, entonces un vecino dice yo pongo la pintura. Cuando hay que comprar tabletas, otro vecino dice hagamos esto. No es un trabajo solo Sí, de Carmen Antonia y yo, pero sí digamos somos el motor para que esas eso cosas suceda. funcionen. Sí, pero a mí, es decir, que sea así grandioso, Pues no lo es, porque lo. fíjate que esa primera hora del cuento en la playa, al final detona todo este proceso que se convierte en un ejercicio de gestión comunitaria, en un ejercicio pues de intercambio entre la comunidad, de apropiación, pues un poco como del espíritu de lo que debería ser lo público, ¿no? Que es una cosa de todos, que cuidamos todos, que apropiamos todos. Eh, y a mí sí me parece impresionante porque al final ese ejercicio, no sé si sea la palabra, pero como tan inocente de pensar que crear una pequeña biblioteca en esa comunidad en la que tú estabas, pues mira todo lo que ha generado. O sea, al final, esas cosas que leemos en todas las encuestas de la importancia de la promoción de lectura, del desarrollo humano, de las cifras, eh, a mí sí me conmueve mucho cuando estos ejercicios se materializan así, porque te das cuenta de que sí, es verdad, que los libros le cambian la vida a las personas y que no se necesita mucho. Eso,
es que no se necesita mucho, la comunidad cambió y en eso te doy toda la razón. Yo sí estoy orgullosa de algunas cosas muy puntuales, como que una vereda con 150 familias, ya deben ser como 200, en un sitio turístico que fue terriblemente violento porque era el sitio favorito hace 25 años cuando Claro. llegamos ahí. Las mansiones, no voy a mencionar personajes, pero salían en la Digamos, de la televisión. economía ilegal, Exacto. más o menos. Sí, y que los muchachos tenían que estar a su servicio y las niñas a su servicio. La oscuridad absoluta Sí, de ese momento. y era terrible, pero no tenemos ni un muchacho, ni una niña drogadictos, ni un delincuente. Ya es un gran cambio en una comunidad. No todo el mundo puede decir, no tenemos, pero es que ni uno. Y Ese es el retorno social de la inversión, el verdadero retorno social de la inversión que nadie mide. sí, Irene. todos los muchachos van al colegio, van en la edad que les corresponde. Ya hay muchos que están en técnicos o graduados en universidades. Cuando allá es que las únicas que sabían leer eran las hijas de Carmen Antonia. Eso también es otro de esos retornos de los que tú hablas. Y la preocupación, porque estamos en una zona, es parque manglárico y costa. Entonces son dos zonas de gran cuidado ambiental y nos hemos preocupado mucho. Todo el tiempo estamos buscando que los talleres tengan que ver con esa conservación, que los muchachos crezcan con la conciencia de que son guardabosques y guardamares. De su territorio, además, de su territorio, ¿no? De lo que sí. de su tierra, de su lugar, de sus raíces, ¿no? Sí. Irene, para nosotros desde Fundalectura fue pues toda una experiencia, no solo proponer el premio, sino recibirlo y lo sentimos como propio. Digamos que parte de ello es esta entrevista. Yo quiero agradecerte enormemente, no solo ese trabajo que has hecho en la alegría, sino el trabajo que has hecho por este país durante tantos años. Bueno, y decirte que nos veremos en Italia recogiendo este premio este año. Qué bueno que vas también. Irene, qué delicia poder conversar contigo. Yo sí, por favor, te pido que estas bitácoras se hereden, por favor. Sí, te voy a decir a pues, Emiliano que nos las peleemos un poquito. Pero... No, pero hay una que te pertenece, te la voy a entregar aquí en cámara porque es que es la tuya. Fue el día que es nuestro primer encuentro. Yo sé. Paraderos para libros para parques, septiembre del 2004. Sí. 20 años después, Yo llevaba... el cuaderno se te devuelve. Bueno, tenemos la bitácora de los PPPs de Funda, que es ese proyecto divino que también ha detonado tantas cosas. Irene, mil gracias. No, Muchísimas a ti, gracias. y gracias a Fundalectura y a ti en particular. Muchas gracias. Porque este es algo muy importante para mí. Muchas gracias. Ay, qué linda. Oye, que esta era tan divina. Yo quiero conocer a Carmen Antonia. Tienes que conocer.